tardes. Voy a romper un poquitito el esquema de charla tipo TED, mínimo para hacer un agradecimiento muy especial a este evento. Creo que la posibilidad de transformar la filosofía depende de que sigamos haciendo espacios como estos, y quiero de verdad celebrar mucho la iniciativa de las hijas de Lilith y que este sea el primero de muchos. Luego quiero decirles que también es difícil hoy pararse acá a hablar en un día tan caliente, tan movido, tan efervescente, y creo que todo el punto está en vale la pena seguir filosofando y como una manera de resistir ante ese embate de la violencia, de la aniquilación, y creo que ese también es una moraleja y una enseñanza que nos dan las hijas de Lilith cuando en pleno paro nacional, movilizaciones, marchas, dicen vamos a hacer el evento. Entonces, pues saludo también eso. Voy a empezar para hablarles de una tesis que no les voy a explicar y de la que otro día conversamos, que es hacer, enseñar y aprender filosofía. Son tres modos, tres caras de la misma actividad. Una actividad que yo diría muy rápidamente, un cierto hacer desde y con el pensamiento situado, encarnado, generizado, racializado en comunidad. De pronto, si estuvieron ayer en la charla de María, pueden entender un poquito de qué va esto, pero no les voy a decir nada más hasta ahí. Cuando yo era niña, disfrutaba mucho andar con mis abuelas. Mis abuelas con ellas compartía lugares que para mí eran el placer de la palabra. Una vivía aquí en Manizales y cuando iba a visitarnos a Tenjo, yo crecí en un pueblo de la Sabana de Bogotá, íbamos a hacer como unos periplos por las casas de sus amigas y siempre me decían, pero te vas a aburrir, ¿a qué vienes? Y vamos es como a charlar. Y yo era una niña chiquitita, 7, 8 años, 6, no sé cuántos, y me encantaba participar de estos festejos de la palabra, estas mujeres que se encontraban a hablar, a compartir, a tomar onces, a tejer. Mi otra abuela vivía muy cerquita de la casa, allá en Tenjo, y salíamos a recorrer la montaña muy frecuentemente, a alimentar las gallinas, a ir a revisar la siembra, a deshiervar, y conversábamos y hablábamos. Y creo que todas o muchas de nosotras, incluso muchos de nosotros, hemos tenido esos espacios de placer de la palabra, de un placer, de una espontaneidad, de compartir la palabra, como con estas abuelas. Quiero que piensen en eso, que se vayan un momento a esa conversación que fue importante o a esos lugares de conversar que fueron importantes en sus vidas y se queden con esa sensación un ratito. Luego resulta que leí a Francesca Gargallo, no sé si la conocen, ella se va a recorrer Latinoamérica a hablar con mujeres de los pueblos indígenas, de la Via Yala, y cita en este libro maravilloso donde da cuenta de estas conversaciones a Gladys Zul, una pensadora maya quiché, que establece una diferencia maravillosa que a mí me quedó sonando en la cabeza, y es la diferencia entre hacer decir y escuchar decir. Y ella, Gladys Zul, está hablando de la manera como las ONGs, lo que ella a veces llama las feministas, unas feministas institucionalizadas, extremadamente académicas, blancas, qué sé yo, llegan a los territorios y explotan el conocimiento de las mujeres. No van allá a hablar con ellas, sino realmente a cooptar, a llevar sus saberes, a extraerlos, etc. Y resulta pues que yo veo eso y digo, ¿qué pasa en filosofía? Tengo la impresión de que tenemos una manía, una maña, casi que una fuerte enfermedad del hacer decir. Del hacer decir. Tengo la intuición de que no escuchamos en filosofía. No tenemos la práctica de escuchar decir. Y claro, yo pienso, por ejemplo, en Sócrates, ¿no? El modelo del diálogo socrático es un modelo en el que Sócrates le está probando al otro que no sabe lo que cree que sabe, ¿cierto? Y eso no es escuchar decir. El diálogo socrático tiene muchas cosas chéveres, pero esa no es interesante. Y el modelo de hacer filosofía se ha vuelto ese, ¿no? En los salones de clases, las aulas. Piensen nomás en Aristóteles y la doxografía, ¿no? Entonces Aristóteles habla de Demócrito y de Leucipo, y son como una suerte, y no reinteresa realmente lo que pensaban Demócrito y Leucipo. Él nunca estuvo
Digamos, no tenía intereses de hacer propiamente historia. La filosofía le interesaba era usar esas ideas para acabar, para decir que eso estaba muy mal y que lo de él estaba regio y divino y que así sí tocaba pensar. Y eso es lo que aprendemos a hacer en filosofía, a usar las cosas que dicen otras y otros para espicharlas, acabarlas, decir que están mal hechas, tumbarlas, derrotarlas, y ahí sí quizás de pronto tal vez decir algo, ¿sí? Pero eso no es escucharnos. Wittgenstein abre el Tractatus diciendo que nunca nadie en la historia de la filosofía ha pensado bien el lenguaje. Pues botemos a la caneca 2500 años de historia. Eso no es escuchar decir. Ahí no hay escucha. Y eso lo replicamos sistemáticamente en las aulas. Y ahí es donde se empieza como a incubar esa manía, ¿no? Entonces eso me hace pensar que es fundamental que tematicemos la voz en filosofía, que tematicemos la palabra, cómo nos tomamos la palabra. Porque resulta que las voces no se escuchan igual. Las voces no se escuchan igual. Eso significa que las voces están racializadas, generizadas, están mediadas por la clase, la orientación sexual, la historia de vida, y no todas las voces se oyen igual. Y si ya en filosofía tenemos la manía de no escucharnos, pónganle ese cruce y verán que este sistema se va al piso. Entonces yo quiero invitarles a preguntarnos quiénes toman la palabra o quién se toma la palabra cuando hacemos filosofía. ¿De quién es esa voz? Quiero que pensemos de qué manera nos tomamos la palabra, o no, en singular o en plural, por ejemplo. ¿Hacia quiénes dirigimos nuestra palabra como filósofas, filósofos, filósofes? ¿Hacia quién? ¿A quién hablamos? ¿Con quién queremos hablar cuando hacemos filosofía? ¿A quién queremos escuchar cuando hacemos filosofía? Y también quisiera que nos preguntáramos cosas como ¿qué efectos tiene ese tomarnos la palabra que hacemos, que usamos? ¿Qué efectos tiene en el aula particularmente? ¿Qué efectos tiene ante esas personas que están ahí, delante nuestro, presentes cuando hacemos filosofía? Y tengo la intuición de que estas preguntas, si las hacemos bien, quizás, si las hacemos con estas racialización, pues con una atención muy, muy dedicada a racialización, generización, orientación sexual, clase, etcétera, ahí de pronto podemos depatriarcalizar y decolonizar la filosofía, haciendo explícitas esas maneras distintas en que son audibles las voces para que de pronto podamos empezar a modular el uso de la voz y podamos empezar a escucharnos. Y yo pienso, en esa misma línea, creo que volvamos entonces a la historia de las abuelas. Ese lugar de escucha, ese lugar del placer de compartir la palabra, es el que yo extraño muchas veces en filosofía. Y en filosofía, en las aulas, en los seminarios, en las clases, en los congresos, en la manera como porque no se trata de escuchar, no solamente escuchamos los textos, escuchamos personas, escuchamos en muchos escenarios. Y creo que es ahí donde podemos empezar a retomar esa manera de hacer como filosofía, como filosofando con las abuelas. O filosofando en el café. A veces vamos a congresos aburridísimos y las mejores conversaciones, eso que queda memorable de ese lugar que visitaste a hacer filosofía fue lo que pasó en el café, en el bar, en la calle, en la plaza, ¿sí? O caminando por ahí, explorando una ciudad que no conocías. Y creo que ese compartir es el que podemos empezar a habitar esos lugares y a transformar entonces la filosofía. Yo creo que esa manera de hacer filosofía además nos va a conectar con nuestro cuerpo, con nuestra historia, para que dejemos de estar hablando de los cuerpos y empezamos a vivir y sentir nuestros cuerpos cuando filosofamos juntas, juntes, juntos. Y finalmente, la moraleja de todo esto es pluralicemos las voces, que sean muchas las voces, que sean muchas las maneras y deconstruyamos, juguemos más con la manera como nos tomamos la palabra y como hablamos en filosofía. Muchas gracias.